Bienvenidos a un nuevo Diálogos de Biblioteca. Hoy tenemos la visita de Héctor García. Hola Héctor, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge Pablo? Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nuestra mecánica es, le pedimos a cada invitado que se presente. Así que me gustaría, Héctor, por ahí que nos cuentes un poco cuál es tu formación, cuál es tu trayectoria y bueno, ahí vamos arrancando, después vamos a entrar en tema. Bueno, un poco resumo mis orígenes, por decir así. Bueno, yo no soy oriundo de la región, soy del área de Buenos Aires, no específicamente de la ciudad de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, sino yo nací en Ezeiza, en el hospital que está ahí a 4 kilómetros del aeropuerto internacional, y viví con mis padres y mis abuelos maternos 24 años hasta que me casé en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Después, bueno, yo estudié la escuela primaria, ahí en una escuela, yo le cuento a mis alumnas, todavía de las escuelas que quedaban nacionales. Yo estudié en una escuela primaria nacional, la número 72, República de Indonesia, se llamaba, que además es el día de hoy que me acuerdo de memoria el himno de Indonesia porque teníamos que cantarlo, porque su independencia es el 17 de agosto y coincidía con San Martín, así que salía la bandera de ceremonia de Argentina, luego la de Indonesia, y venían de la embajada, o sea que teníamos que hacer buena letra, ¿no? Y hay una parte del himno de Indonesia que es medio como cómico, y bueno, la directora nos tenía cortito que no nos vayamos a reír porque estaban los indonesios presentes. Discúlpame, ¿cómo es? ¿Los docentes dependían del Ministerio de Educación de la Nación? No. Ah. La Embajada de Indonesia sostenía la escuela a modo cooperadora. Pero no. Nosotros nos pagaba el sueldo del Estado Nacional. Nacional. Bueno, por eso, dependía del Estado Nacional. Claro, porque era una escuela por la ley Laínez. En 1905, que fue cuando la Nación creó escuelas en las provincias, porque las provincias no tenían recursos. Eso se saca con una medida que toma Martínez de Hoz en época del gobierno de Videla. Ahí se provincializan a nivel país todas las escuelas nacionales. Después, toda mi trayectoria fue en el ámbito de estudio, ¿no? En el ámbito nacional, porque después yo pasé a estudiar en la Escuela Normal Nacional Mixta, Mariano Echegaray, que estaba en la localidad también, que era de, bueno, esas escuelas normales que yo lamento muchísimo que hayan desaparecido, son las escuelas normales creadas por Sarmiento. En realidad la primera escuela normal es 1870 en Paraná, y era una escuela que tenía todos los niveles, o sea, tenía inicial, primario, secundario y el nivel terciario o superior. Un director institucional. Después cada nivel tenía su director. Bueno, obviamente era una escuela monstruosa, estamos hablando de 64 divisiones del secundario, 3 pisos, ocupaba una manzana entera. Quizás, bueno, acá en el interior no tenemos idea de las dimensiones de estas escuelas, eran muy grandes, pero había unidad académica y obviamente dependíamos del Ministerio Nacional de Educación, de la calle Pisurno. Sí, son las escuelas que formaron la base de la educación argentina. Exactamente. En muchas capitales de provincia hay, hubo, ¿no? Exacto. Escuelas que terminan transfiriéndose a las provincias con la reforma de la ley federal del gobierno de Menem. Que, bueno, a mi entender, esa reforma tuvo una lógica económica, no pedagógica. Porque, ¿qué hizo? Particularmente conozco el caso de la provincia de Buenos Aires. Bueno, fracturó a la institución en 4. El pobre director tenía 4 inspectores. 1 de inicial, 1 de primaria, 1 de secundario, 1 de terciario, ¿no? Se fragmentó la escuela, perdió la unidad académica y eran escuelas que funcionaban muy bien en lo pedagógico y lo administrativo. Porque incluso nosotros nos pagaba el Estado Nacional, pero había una tesorera en el colegio. Teníamos algún inconveniente, hacía un cheque
en 48 horas y nos rectificaba y nos hacía el reclamo. Nada que ver cuando pasa a provincia, que todo está centralizado en La Plata, que hay un contralor, que bueno, nada que ver. O sea, eran unidades con un excelente funcionamiento pedagógico y administrativo. Bueno, yo después, esto es interesante decirlo, yo terminé mi secundario en el año 1974. Años complejos, años difíciles. Ese año que yo estaba cursando quinto, en esa época era quinto año, se dio la muerte de Perón. Y cuando yo quise ingresar en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, en Filosofía y Letras para estudiar Historia, decisión que ya tomé en tercer año gracias a una profesora que tuve que para mí fue excelente y fue la que me hizo gustar la historia y por eso decidí ser profesor. No pude porque en esa época nefasta de Ivanišević y Otalagano. Otalagano era rector de la UBA y en su escritorio se paró y con el brazo derecho extendido hizo el saludo fascista y dijo, está publicado en una revista de la época, dice, soy fascista y qué. Entonces, obviamente, la Facultad de Filosofía y Letras para la concepción de Ivanišević y de Otalagano era un nido de subversivos, de marxistas, de gente de izquierda, y la cerraron. No estoy hablando del gobierno militar, estamos hablando de la etapa previa, ¿no? En el gobierno de Isabel Perón, o María Estela Martínez Perón, para ser más apropiados. Así que decidí estudiar en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Joaquín B. González, que fue el primer instituto creado en Argentina en 1904 para formación de profesores. Y claro, al cerrarse Filosofía y Letras, todo el mundo se fue. Se fue Joaquín B. González. ¿Cuántos inscriptos había? 1.200. ¿Cuántas vacantes? ¿En historia? En historia, nada. ¿Cuántas vacantes tenía el instituto? 120. Fuimos a examen de ingreso y gracias a Dios ingresé. Que una cosa que después cuando por ahí hablemos de otra cosa de educación destaco, no fue un examen donde nos preguntaron conocimientos generales, sino que fue todo basado en interpretación de textos. Por supuesto de historia, ¿no? O sociología. Pero bueno, conseguí entrar entre los 120. Así que bueno, ese mismo examen lo aprobó Alejandra, mi señora, porque Alejandra empezó a estudiar historia y después tuvo que dejar porque falleció su papá cuando ella tenía 17 años, 18, y bueno, tuvo que salir a trabajar y ayudar a la madre porque había hermanos abajo. Así que por eso yo la conocí en el profesorado, ¿no? Después Alejandra con el tiempo estudió para bibliotecaria, ¿no? Y hoy se desempeña como bibliotecaria. Volviendo a lo mío, ingresé, hice el profesorado de historia prácticamente durante toda la dictadura militar. Yo ingresé en el año 75, pero bueno, ya en el 76 se produce el golpe. Esas cosas que a uno le quedan grabadas, ¿no? Nosotros teníamos un compañero de curso, yo iba primero C de historia, perdón, estaba en segundo C ya, que se llamaba Gustavo Pasic, y él militaba en el Partido Revolucionario Chino, comunista revolucionario chino, una época buena, maoísta, exactamente. Era un muchacho que lejos de las armas, porque hasta le tenía miedo, era miedoso, era el presidente del centro de estudiantes. Bueno, un día estábamos en el instituto, en clase, y llegó la Policía Federal, entró con ametralladoras en los salones, le pidió que disculpas al profesor, miraban así, entre nosotros, se iban, rompieron todo el centro, tiraron todas las cosas al piso, libros, actas, buscaban cosas. Al otro día, Gustavo Pasic
fue secuestrado a las 2 de la mañana de su casa y después aparece como muerto en un enfrentamiento. Lo más tétrico de esto es que después le devuelven el cuerpo en estos ataúdes municipales y se lo dejaron a la misma hora, en otro día, obvio, de su secuestro, en el zaguán, esas casas que tienen zaguán, como acá en América, ¿no?, a los padres. Por lo tanto, no es un desaparecido, tiene sepultura, pero bueno, nosotros quedamos, fue un golpe muy grande, ¿no?, porque uno es joven y era un chico muy bueno y de repente, bueno, desaparece en esta forma trágica. Y bueno, yo pude terminar mi carrera bien. La carrera en 4 años y medio, yo la hice en 5, porque decidí hacer las prácticas tranquilo cuando terminara con todas las materias. Y hice mis prácticas en el Colegio Nacional de Banfield, cuando todavía existían los colegios nacionales. Y me recibí de profesor el 25 de junio de 1980, o sea, hace 42 años, de profesor nacional en historia. Bueno, yo trabajé, mi primer trabajo docente fue como preceptor. Yo me inicié, hice todos los escalones, que se puede decir, menos inspector, que estuve a punto de concursar, después me arrepentí, porque no me gusta el cargo. No me interesa. Lo veo extremadamente burocrático y alejado de la realidad de las escuelas. Entonces, no me gustaba. Hice la primera instancia y avisé que abandonaba. Se lamentaban, pero no. Iba a ser, si ganaba el concurso, iba a ser inspector de escuelas privadas, inspector de DIPREGEP. Eso fue acá en América, siendo director de Nuevo Surco. Pero no, opté por seguir al frente del colegio y abandonar esa idea de ser inspector. Pero bueno, empecé como preceptor, estuve 3 años, ingresé en la época de la dictadura, en 1977. Se ingresaba con el título de secundaria, no te exigían otro título, por lo tanto yo terminé el bachillerato y en la misma escuela que egresé conseguí entrar como preceptor, en la escuela normal. Bueno, estuve 3 años, pero en paralelo, mientras estudiaba, faltaban profesores en esa época, siempre hay etapas, ¿no? Y me pidieron cubrir una suplencia, que era de una persona que tenía licencia por psiquiátrica y después se jubiló. O sea que seguí estando como preceptor y profesor en la misma escuela hasta que esta persona se jubila y, digamos, tomo el cargo, ¿no? Y inmediatamente me llaman, que eso también lo quiero decir porque fue una experiencia interesante, me llaman de una escuela de Rafael Castillo, turno nocturno. Rafael Castillo, para que se puedan ubicar, está entre Morón, los confines de Morón y los confines del Partido de la Matanza. Ahí está. Y eran chicos que venían de una escuela de zonas de villas, una zona muy carenciada, pero también quiero destacar esto, ¿no? Uno salía a la noche, 11 de la noche, yo caminaba hasta la estación, tomaba el tren y no pasaba nada. No existían los niveles de delincuencia, de violencia que hoy tiene el conurbano, porque todavía era una sociedad donde, bueno, había empleo, no se habían desarticulado en su totalidad las fábricas y lo que daba sustento al conurbano. Entonces, había dificultades y problemas, sí, pero no al punto de tener miedo de caminar. 5 años estuve ahí, esa fue la primera experiencia fuerte, porque realmente vi realidades muy duras, como la que te voy a contar, ¿no? Yo di clase el jueves y vuelvo el martes. Entonces veo que hay un asiento vacío. Y le digo, Fernández, ¿qué pasó que hoy tenía que dar el trabajo? Y con esta naturalidad un chico me dice, no, Fernández no va a venir. ¿Y por qué no va a venir? ¿Qué abandonó? No, pues está en el cementerio. ¿Cómo en el cementerio? Digo, chicos, no bromeen con eso. Y me dice, no, está en el cementerio porque el sábado lo mató la policía. Digo, ¿y cómo lo mató la policía? Tenía 13.
Sí, porque salió a robar con el hermano. El hermano tenía un revólver de verdad y uno de plástico, negro. El hermano se entregó cuando salen de la heladería que habían robado en el centro de Castillo, y él, 13 años, le apuntó al policía, y obviamente el policía le disparó porque era él que sabía que tenía un revólver de plástico. Y lo matan de un tiro en el pecho, ahí en el centro. Y bueno, ¿no? Encontrarse con esas realidades que eran muy fuertes, ¿no? O yo enseñar la historia de Egipto y de las pirámides a una chica que se pone a llorar, y le digo, ¿pero por qué lloras? Porque no pude estudiar. ¿Por qué? Porque mi papá vino borracho, le pegó a mi mamá, y no había celular, en esa época no había teléfono. Entonces nos echó afuera, 2 grados hizo esa noche, y tuvimos que caminar 24 cuadras porque ningún vecino nos quería ayudar, porque no se querían meter hasta la comisaría. Vino la policía, lo sacó a mi papá de los pelos, rompió la puerta, o sea que dormimos con la puerta sin puerta, y ese es el motivo por el que no pude estudiar, profesor. Y yo a la mañana iba al Nacional de Banfield, en una zona muy linda de Lomas de Zamora, y era una realidad totalmente distinta. Todo el mundo tenía su libro de texto, todo, y a la noche vos tenías que ingeniártela para en ese contexto tan difícil poder dar clase. Pero tengo los mejores recuerdos. Y también una anécdota triste. Cuando decidí irme, porque me ubicaron en una escuela mejor, me dice una chica, yo sabía, porque todos los profesores se van de acá, cuando pueden, pero está bien, ¿qué van a venir acá? ¿No? Entonces, son esas cosas fuertes que en mi historia de docente me quedan grabadas. ¿Eso de qué año estamos hablando? Eso estoy hablando ya en 79, 80, 81, 82 y 83. Pues después que vamos a entrar en el tema de educación, digo, estamos hablando hace casi 40 años, cuál será la situación hoy en día en esos lugares, ¿no? Digo, un poco por ahí entrando en tema... Te la puedo decir, porque cuando fui a jubilar tuve que ir a buscar los papeles. Pleno mediodía, un gendarme en una esquina con una ametralladora parado. Ahí me di cuenta cómo está Rafael Castillo hoy o hace, cuando hice los papeles, ¿no? Nazi, una realidad que cambió muchísimo para peor, por supuesto, y hay mucha violencia intrafamiliar, barrial, patotas, violaciones, bueno, una sociedad totalmente degradada, que en esa época eso no se veía. Alguna patota, algún robo, pero ni siquiera había muertes por robos, ¿no? Algún golpe. ¿No? El código del asaltante de antes, que le daba un culatazo a lo sumo para desmayarlo, pero el interés no es matarte, ¿no? Yo no soy asesino, soy ladrón. No, la realidad es tremenda, y es tremendo pensar cómo vive la gente que quiere trabajar, que quiere progresar, que quiere educar a sus hijos, ¿no? En esos contextos que son tremendos hoy, que son tremendos. Bueno, después yo fui profesor titular en la Escuela Normal, fui profesor de 2 años de una Escuela Nacional de Educación Técnica, fui profesor de una Escuela Nacional de Educación Artística en Ezeiza, donde daba historia y una parte de historia del arte. Después fui jefe de departamento, asesor del área humanística, fui subregente de estudios, después fui rector de un colegio en Olivos, a 4 cuadras de la estación de Olivos. Ahí estuve hasta que vine a América, donde, bueno, ingresé a Nuevo Surco como director general. O sea que fui pasando de preceptor a profesor suplente, provisional, titular, jefe de departamento, subregente, que viene a ser vicedirector, rector, en este caso de un colegio privado. Después vengo a América, que digamos fue uno de los desafíos más grandes, porque a mí la Fundación Nuevo Surco me entregó 3 carillas de la idea de querer crear un colegio. Eran 3 carillas, ese era el ideario, y le llamaban ideario.
en esa época. Y me dijeron, si usted se anima, cuando me eligieron, bueno, esto es lo que queremos. Y bueno, y así nació Nuevo Surco, lo que yo nunca pensé que iba a estar 22 años en el cargo. Y bueno, yo decidí irme. No me dijeron, bueno, mirá, ya hace rato que estás. Yo decidí irme porque consideré que ya había cumplido una etapa. Cuando me retiré de Nuevo Surco tenía 55. Y bueno, seguí trabajando en el Instituto Superior y ahora en marzo del año que viene ya me voy del Instituto Superior, con lo que a marzo del año que viene tengo 46 años de servicio en educación, ininterrumpidos, 46, desde que ingresé hasta ahora. Es más, cuando vos entras a la página del ABC, figura Héctor García, número de documento, 45 años de antigüedad, ¿no? Bueno, es un montón. Hay gente que está 25 años y se va, o 30, ¿no? Bueno, en mi caso son 45 años de servicio. Pero si tuviera que volver a empezar, volvería a ser lo mismo. Sí, porque amé la docencia. En este momento no estoy en mi mejor momento porque di mis últimas clases en el Instituto Superior, hicimos un viaje a Mendoza, a Mendoza o a Córdoba que programamos con las alumnas del último año, y tuve una semana que no estuve bien anímicamente porque cuando volví del viaje me di cuenta que hay cosas que se cerraron para siempre. Porque uno puede decir, bueno, pero vos podés hacer otras cosas. Sí, pero no voy a volver a agarrar la tiza y trabajar institucionalmente, en una institución educativa. Entonces, eso me impactó bastante a tal punto que no fui a la fiesta de egreso, porque no es un acto de promoción, sino un cierre. Una fiesta es una fiesta, y yo no tenía ánimo. Y uno no tiene por qué arruinarle la alegría a los demás. Así que me disculpé con las alumnas, es la primera vez que falto, pero realmente no estaba. Y todavía no estoy bien, me voy recuperando. Es un duelo, pero son muchos años que yo dediqué a la enseñanza, ¿no? Así como otros la dedican a la investigación. Y ya entrando en tema, Héctor, la intención de charlar con vos, entre hablar de una diversidad de temas importante, es hablar del tema educación, ¿no? Y a mí particularmente me interesa mucho que vos me digas cómo ves la educación en la Argentina y en qué estado crees que está la educación en este momento. A ver, la educación viene de un proceso de decadencia que lleva años. Si vos me preguntás cómo está hoy, mal. Yo no puedo dar un diagnóstico positivo. ¿Por qué? Porque yo mido la educación desde el punto de vista de sus logros, pero no en el sentido costo-beneficio ni nada, no. Porque yo estoy en contra de trasladar a las instituciones educativas la lógica empresarial. Yo no estoy para nada en contra de la lógica empresarial ni de las empresas, pero eso es para las empresas. La institución educativa no es una empresa. Así sea un colegio privado, público, no es una empresa, porque acá no estamos fabricando tornillos, no estamos vendiendo semillas, estamos formando seres humanos. Todo lo que ocurre dentro de una institución educativa es humano, todo. Y si queremos hablar con un lenguaje mercantil, el producto final es la formación de un ser humano, no de un producto para el consumo. Entonces no se pueden manejar, que se pueden tomar algunos aspectos para la gestión que son propios del mundo de la empresa, sí, son buenos, ¿por qué no? Pero no manejarse como si las escuelas fueran empresas, porque no lo son, para nada. No son organizaciones tampoco, son instituciones, porque parece que se tiene miedo a utilizar el término institución, porque tiene que ver con lo instituido. Y bueno, la educación es eso. Instituye, si no, no deja nada. La educación forma, otra palabra a la que se le tiene miedo, ¿no? Sí, pero la educación
transforma. No solamente en el conocimiento matemático, histórico o biológico, sino en valores, en formación ciudadana, en desarrollo crítico. Por eso que a la educación la veo mal, en su conjunto. En su conjunto. Disculpame, diría, por ahí siendo un lego honesto, ¿no? La educación podría ser contenidos más recursos humanos, ¿no? Algo así sería la escuela. Contenidos, digo, un programa, una idea y los recursos humanos que tienen que llevar adelante esos contenidos. En los dos aspectos ves problemas. Yo, mira, el diseño curricular es un diseño muy bien armado. Yo diría que es uno de los mejores que yo he visto en mi larga trayectoria docente. El problema es que es un diseño curricular inaplicable. Porque hay un grave problema de recursos humanos, pero hay un grave problema en la sociedad en su conjunto. El éxito de la escuela de Sarmiento, de la escuela que todos conocimos, fue la alianza escuela-familia. Hoy esa alianza está rota, totalmente rota. La familia, a ver, estoy generalizando, porque alguien puede escuchar y sentirse, no, yo valoro la escuela. En líneas generales no hay una valorización de la escuela. Por parte de la familia. De parte de la familia. También habría que investigar por qué no se la valora. Porque si no, siempre la culpa la echamos para afuera. Son las familias las culpables de que la cosa no funcione. No, los docentes también nos tenemos que hacer un mea culpa de por qué no funciona. Y el sistema también. Pero una alumna, en un trabajo que hizo hace poco en el instituto, me dijo, siempre decimos que la culpa la tiene el sistema. ¿Y quién hace el sistema? Nosotros también. Entonces, es muy fácil decir que el sistema es el que falla. Alguna vez tendríamos que preguntarnos qué hacemos los docentes. Hay cosas que podemos hacer y no hacemos. Y hay cosas que por ahí directamente no están a nuestro alcance. Pero volviendo a esto, ¿no? Yo creo que el problema en educación hoy pasa por una preocupación que es lógica, porque el país no está bien, porque venimos en una decadencia, en no crecimiento económico, y esto impacta en las familias, hay malestar, enojo. Entonces, la educación que antes era vista como el trampolín de la famosa sociedad argentina del ascenso social, hoy no está vista así. Y por ejemplo, los sectores más humildes, que tendrían que ver en la escuela un arma importante para ese ascenso social, no lo están viendo. Y la prueba está que cuando en las escuelas se convoca a los padres, van muy pocos, ¿no? A interesarse de cómo anda la educación de mi hijo. Y después todo lo que tiene que ver con la desautorización del docente. Antes venía el alumno, la seño, como le dicen ahora, me retó, o el profesor me llamó la atención, y el padre, el abuelo, el tío, alineados con el docente, vos tenés. Bueno, hoy el docente recibe un insulto, que no lo puedo decir por la radio, y si no voy le pego. Porque de esto pasa. Docente que le han ido a pegar a una madre. Entonces, violencia física, violencia verbal. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir respeto a ese alumno sobre su maestro si en la casa dicen cualquier barbaridad? Obviamente que hay casas donde a los docentes se los respeta, pero hay otras casas en las que no se los respeta. Ahora, lo que yo veo es que esta idea de desautorizar al docente, de la falta de autoridad, del descrédito, va en aumento. No, yo no soy de los que dicen, no, pero va. No, y esto no se soluciona tan fácil. Tan fácil. Va en aumento. Está instalado en la sociedad. Y eso después se transforma en violencia dentro de la escuela. Violencia entre los mismos
alumnos, violencia con el docente, violencia entre padres, violencia de padres con los docentes, o sea, bueno, por eso que no lo veo bien. Y uno dice, bueno, pero esto es un problema de la escuela pública. No, 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 no. Es un problema que está atravesando la educación de gestión estatal y de gestión privada también, ¿no? Porque quizás en una escuela de gestión privada con otro nivel social, probablemente una mamá no vaya a pegarle a la maestra a la salida de la escuela, pero usa otras herramientas para denigrarla o marcar su posición, que también es una forma de desautorizarla, ¿no? Pero más simbólica. Y eso ocurre en muchas escuelas en las grandes ciudades. Referido a la relación de la sociedad con la escuela y ya dentro de la escuela, la formación del docente, la preparación, todo eso ¿cómo lo estás viendo? Digamos, es un proceso que se mantiene lineal, que mejora, que empeora, que vos inclusive que participás en la formación de docentes, ¿no? No, nosotros lo que observamos es que año a año se nos complica el ingreso, no por cantidad de alumnos, sino se nos complica el ingreso en primer año, porque lo que vemos es que cada vez las alumnas que llegan tienen menos herramientas intelectuales para afrontar un nivel superior. Algo que yo no puedo entender es cómo se puede terminar el secundario y no poder comprender un texto. Y voy a ser más específico y duro. No se sabe leer. Porque a mí me pasó con una alumna X hace 2 o 3 años que yo quería saber cuál era el problema de su falla. Porque yo la veía trabajar en clase y trabajaba, tenía herramientas orales, pero cuando iba a los exámenes escritos, cuando un día se levantó, le dije, quédate, porque no le iba a exponer. Le digo, quédate, mira. Entonces le digo, lee esto, léelo. Entonces dice, la supremacía militar y la idea que el capitalismo es... Bueno, si vos lees así, no podés entender un texto. Primero porque no estás respetando los signos de puntuación, que son los que te dan unidad, cohesión al texto. Bueno, esa era la clave del problema de comprensión, que no sabía leer correctamente. Entonces hay que hacer un replanteo profundo en educación. ¿Cómo puede ser que alguien que no termina leyendo correctamente tiene un título de bachiller? Esto lo digo acá porque lo digo en todos lados. Me parece que nos estamos equivocando. La escuela tiene que contener. Sí, perfecto. Pero la escuela no se tiene que transformar en un galpón. Y todos sabemos que es un galpón, donde guardamos las cosas, que a veces ni siquiera las vamos a usar en nuestra vida, pero están guardadas en el cuartito. Hay que tener cuidado con esto. ¿La escuela tiene que contener? Sí, yo no estoy en contra de eso. Pero la escuela tiene que formar, la escuela tiene que educar y tiene que preparar, tiene que dar herramientas. Porque si la escuela se queda con dar de comer, con aportar la merienda, y que los chicos, niños o adolescentes, no anden en la calle, porque obviamente que para el Estado es un problema que esos adolescentes anden en la calle. Yo prefiero gastar más dinero en maestros que en policías. ¿Se entiende? Ahora, esto lo tenemos que ver. ¿Y quién lo tiene que ver? Y la política lo tiene que ver. Porque así como hay una política de defensa y de salud, hay una política educativa. Lo que pasa es que el cambio es tan grande y hay que ponerse, asumir esto, que los gobiernos y de todos los colores políticos no quieren asumir el costo. Entonces lo que vienen es administrar lo que está y tratar de que no se les desborde,
la situación. Pero no estamos haciendo nada concreto para preparar a nuestras futuras generaciones para lo que viene. Porque Argentina va a tener un grave problema en un corto plazo, ni siquiera mediano plazo. No va a tener recursos humanos en líneas generales para lo que viene, porque no se los está preparando. Entonces, yo entiendo esta necesidad del Estado de tener a los chicos adentro, porque la calle es mucho más peligrosa, por supuesto, y coincido con eso. Pero no podemos despojar a la escuela, en general, pública o privada, de la función fundamental de la que nunca se tendría que haber desviado. Que es formar, educar, preparar. Y de algo también, que por eso está el éxito de muchos países, volver a la cultura del esfuerzo. Porque yo vengo de un hogar humilde, pero dentro de la humildad teníamos lo necesario. Mi papá, mecánico, toda su vida, no mecánico de tener un taller, mecánico, trabajaba en una rectificadora. Trabajó toda la vida ahí. Y mi mamá costurera de guantes toda la vida, en la industria textil. Trabajadores. Pero tenían un sentido de la responsabilidad, del esfuerzo. Yo me acordaba que yo me quedaba durmiendo con ese frío y mis padres a las 5:30 de la mañana salían a tomar el colectivo. Y muchas veces viajaban en el estribo, porque venía repleto. Y así todos los días, para ir a Buenos Aires y volver, a Buenos Aires, volver. Nunca se quejaban. Y me transmitieron esa idea del esfuerzo, de la responsabilidad, y me dijeron, yo soy hijo único, me dijeron, vos tenés que estudiar. Porque, vos fíjate la idea diferente, la escuela te va a permitir mejorar. Nosotros trabajamos, nos alcanza para comer, para vestirnos y para darte algo a vos. Pero vemos que no podemos progresar con el solo hecho de ser obreros o trabajadores. No salimos de esto. Vos tenés que estudiar para salir de esto. Y bueno, yo estudié y yo puedo decir que mejoré económicamente 8 veces a mis padres. Y no elegí una carrera que te llena de plata. Pero bueno, pero he tenido un sueldo, digamos, he podido acceder a tener una casa. Mis padres no tuvieron casa. Mis padres vivieron en la casa de mis abuelos. Cuando murieron, se repartió entre los hermanos, cuando murieron mis abuelos, no les alcanzó para comprarse una casa. Por eso mi mamá vino a vivir a América, mi papá falleció hace casi 30 años, y mi mamá, que falleció el 4 de agosto de este año, se vino a vivir a América, hacía 21 años que vivía con nosotros. Digamos que la palabra meritocracia es una palabra que tiene algunas connotaciones, pero digamos, el esfuerzo y el mérito en el esfuerzo se justifica. Sí, totalmente. Yo lo que estoy en contra es del concepto meritocrático, si querés llamarlo entre comillas, neoliberal, qué sé yo, en la que todos podemos. No, eso es una mentira. Sí, no hay igualdad de oportunidades. No hay igualdad. Hay oportunidades, pero no hay no oportunidades, pero no hay igualdad de oportunidades. Y voy a poner un ejemplo concreto. Porque tenemos que ser emprendedores, todos tenemos que emprender. Bueno, fenómeno. Pero para emprender, yo mínimamente, además de estar capacitado, necesito un capital. Entonces, no parten desde el mismo lugar un chico o una chica que tiene en su mente hacer un emprendimiento. Si va al banco, y en el banco le dice, sí, pero la carpeta que vos presentás no es suficiente para respaldar un crédito que nosotros tendríamos que dar porque no nos da garantía de pagarlo. Va al municipio o a la provincia y le dan algo, pero que tampoco le alcanza. En algunos casos sí, en otros casos no. Y después tenés el otro caso de un chico o una chica que puede tener una ayuda familiar porque su condición social es mejor. Entonces le dice el abuelo, vos necesitas ese dinero, vos te vas a poner a trabajar, ¿querés poner emprendimiento? Bueno, yo te doy el dinero. Después me lo devolvés cuando podés y si no, no me lo devolvés. Entonces no salimos todos de la misma marca, ¿no? Se larga la carrera y alguno queda retenido
y el otro corre. Y esto tiene que ver con una realidad que marca las diferencias sociales en una sociedad que no podemos obviar de que existen diferencias sociales. Entonces, ese tipo de meritocracia no. Ahora, ponderar el mérito de una persona, ponderar el esfuerzo de una persona, sí, ¿por qué no? Una persona trabajadora, buena persona, sí, a esa persona hay que ayudarla. Y a esa persona hay que diferenciarla de la que no lo hace. No podemos estar todos metidos en la misma bolsa. Yo estoy en contra de eso, pero no de ese tipo de meritocracia. El mérito sí, el esfuerzo sí, la calificación también. Volviendo al tema de educación, hay un tema que me interesa que es que digamos, la dirigencia política, sin entrar en particularidades, ni, digamos, planteándolo como una generalidad, todo el mundo plantea los méritos que tiene la educación y el valor que tiene la educación y después, digamos, pasan los años, pasan las décadas y los docentes cada vez están más precarizados, cada vez ganan menos. Un docente mínimamente tiene que tener 2 trabajos para poder comer, algunos tienen 3. No se condice ese discurso público con una realidad en donde el docente, que tendría que ser la persona, digamos, los formadores de los jóvenes de la sociedad, no tienen un reconocimiento el reconocimiento que tendrían que tener desde ese punto de vista. Entonces tenés por un lado, digo, un problema de base, de formación, de cómo el sistema forma y educa a los docentes, y por el otro lado tenés una realidad social que implica que la docencia es un trabajo muy mal pago. Es verdad que la política tiene que resolver esto, y es verdad que la política no lo está resolviendo. Entonces, digo, a futuro, cómo se van conjugando las dos cuestiones, digamos, cómo mejorar salarios y cómo mejorar formación. Y por el otro lado también, digo, en todo este esquema, preguntarte también cómo ves vos el papel de los sindicatos, no solamente de los sindicatos en el sentido de defensa de los docentes, que creo que desde ese punto de vista lo hace bien, sino también desde el punto de vista de que hay una resistencia a la calificación, hay una resistencia a medir resultados, como para poder hacer diagnósticos. En todo ese combo, digamos, estoy generando un montón de preguntas ahí, todo mezclado, pero ¿cómo ves todo ese combo? A ver, bueno, una pregunta larga. Sí. A ver, la voy tratando de ordenar. A ver, con respecto a lo político, hoy vivimos la política de la inmediatez, porque en realidad vivimos en una cultura de la inmediatez, de la rapidez, del zapping, te tenés que expresar en 140 caracteres. Pero que se vayan al diablo. Yo por eso no uso las redes, porque a mí no me van a encorsetar a que yo diga una frase. No estás en Twitter, digamos. No estoy en Twitter, me refería a Twitter, sí, ni me interesa. Yo me tengo que no expresar. Bueno, dame un telegrama, lo escribo y listo. Que es más o menos lo mismo. A ver, hay una política de miras muy cortas. Y esta es una falencia de todas las fuerzas políticas en Argentina. No construyen proyecto a largo plazo. Y la educación no vende. La educación se proyecta mínimamente a 20 años. Entonces, como yo no obtengo resultados inmediatos que me permiten generar satisfacción en el electorado, la educación está relegada. Tengo un discurso, digamos, pero no una acción concreta. Exacto, el discurso lo tengo que tener. Y es un discurso que se parece mucho, mirá lo que voy a decir, se parece mucho al discurso de la pobreza. Porque los gobiernos de origen peronista han hablado de la pobreza y no han combatido la pobreza. Y el expresidente de la Nación, señor Mauricio Macri, agarrado de la mano de una nena en un basural, diciendo que va a lograr la pobreza cero, bueno, dejen de mentir.
unos y otros. Porque el problema de la pobreza es una realidad muy dura en Argentina y creo que en serio, más allá de políticas paliativas, no se está pensando. Y cuando hablo de políticas paliativas, hablo de inyectar dinero, ¿no? Ningún gobierno, ni de extracción peronista o de Juntos por el Cambio, se ha privado de otorgar planes sociales y ayudas, porque, bueno, el objetivo inmediato no está en mejorar estructuralmente la sociedad argentina para que la gente pueda salir de la pobreza, sino para paliar una situación temporal y evitar un estallido. Y entonces vamos pateando la cosa para adelante y yo lo que estoy viendo es que se va agravando, más allá de que... De hecho, cada ciclo político que termina, los índices empeoran en vez de mejorar. Exactamente, exactamente. Entonces, la educación no está. O sea, está en el nivel del discurso, pero no va a estar en el nivel de la acción, porque no les deja ningún rédito inmediato. Yo pienso que en la política de todos los colores hoy hay un egoísmo muy grande y además algo que es peligroso, ¿no? Por eso crecen las extremas derechas. Cada vez se van alejando más de la realidad. Parece que vivieran en una nube, ¿no? Entonces, ahí viene el discurso de un Milei que dice que son una casta, que hay que combatir la casta, qué sé yo. Bueno, él también es parte de la casta, pero dejémoslo. Entonces, creo que hay que revertir, buscar una política que primero que ejerza el sentido común. Uno dice, no, pero el sentido común no existe. Pero todos sabemos qué queremos decir cuando hablamos del sentido común, aunque me digan que no existe. Y segundo, si vos realmente querés al país, si realmente nos queremos como argentinos, fuera del Mundial de Fútbol, porque parece que somos argentinos solamente cuando está la selección. Después tenemos una serie de comportamientos que van de los argentinos para con otros argentinos, que es lamentable. Pero en el fútbol todos gritamos Argentina, Argentina. Yo creo que la educación no va a ser una prioridad si la política no cambia su método. No va a ser una prioridad. Y si vos te pones a analizar, no sé cómo va a ser la campaña el año que viene, pero claramente no está instalado el tema en las fuerzas políticas. Sí, o no es un tema de los primeros 5 de agenda. Exacto, más que una situación de denuncia. Y por ejemplo, a mí me parece bárbaro que las escuelas se refaccionen, que las escuelas se le arregle el techo, que se le arregle el baño. Pero lo otro no se soluciona con un baño nuevo. Y me refiero a la calidad. Entonces, está bárbaro de que se hagan escuelas nuevas, de que se arregle el techo, que se ponga el baño. Y vos fíjate que eso se publicita mucho, porque eso es un resultado inmediato. Yo hice 100 escuelas y vos tenés el edificio. Refaccionamos 7.400 baños en la provincia de Córdoba, Buenos Aires, donde sea. Construimos no sé cuántos techos. Y eso te da un rédito político inmediato. Pero eso no es la educación. La educación no es el edificio. El edificio de última es lo aleatorio. Pero ¿por qué lo otro no se puede discutir? Digamos, y saquemos a la política, digo, no se puede, pareciera como que no se puede discutir la calidad de la formación del docente, que no se puede discutir, medir, ¿no? Digo, hay como una, no sé si hay una resistencia, pero digo, hay como un discurso ahí. Por un lado tenés una parte de la sociedad que quiere ese dato para decir, ¿vieron? ¿No? Las cosas están mal y los docentes tienen la culpa. Yo no lo comparto para nada, pero digo, vos el dato lo precisás, que yo no sé, hay un dato que es tremendo, que el 50% de los chicos que salen de la escuela primaria no saben leer y escribir. Ese es un dato que, digamos, que surge de las estadísticas del ministerio. Digo, genuinamente, ¿cómo hacemos como sociedad para sentarnos y decir, este dato cómo lo revertimos? O menos del 50% de los chicos que entran al secundario terminan el colegio. Que, digamos, no todos los chicos entran al secundario,
no sé bien cuál es el dato de un chico de la primaria al final del secundario, creo que es un 10%, me parece, el que termina. Digo, a pesar de ser obligatorio el secundario. Esos datos que son tremendos, ¿cómo se debaten y se discuten cómo se pueden debatir y discutir en un marco de razonabilidad? ¿En qué ámbito lo podemos discutir? Y bueno, pero el ámbito propio, primero hay que entender a la educación como política de Estado. Si yo entiendo la educación como política de Estado, yo tengo que ir más allá de la inmediatez de un gobierno, que dura 4 años, y con todo el viento a favor, 8, porque pudo ser renovado. Bueno, a ver, la cuestión no pasa por qué decide tal o cual gobierno. La solución pasa porque dentro de la política, de quienes tienen la responsabilidad política, hay temas que se pueden acordar y temas que no, porque son parte de la inmediatez, de la impronta de cada uno. Pero ¿qué hacer con la educación? Significa que se sienten, hoy vamos a citar las dos fuerzas mayoritarias, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, se tienen que sentar a pactar qué vamos a hacer con la educación. No, criticamos a Acuña en la ciudad de Buenos Aires, a Kicillof, y entonces no, porque yo hago esto, vos haces el otro, que si uno tiene el lenguaje inclusivo, el otro sanciona el lenguaje inclusivo. Me parece que no pasa por ahí. Acá se tiene que sentar a la provincia, a la nación, obviamente la ciudad de Buenos Aires, que funciona como una provincia, y ese famoso Consejo Federal de Educación, usarlo políticamente para establecer acuerdos. Por lo tanto, si dentro de un año cambia el gobierno o continúa el gobierno, bueno, hay una línea que respetar en educación. Porque si vos vas a interrumpir cualquier plan y no le vas a dar continuidad, no vas a tener el logro que deseas. Y eso es lo que está pasando. Se van discontinuando los proyectos. Yo ponía el ejemplo de María Eugenia Vidal, que algunos la resistieron, pero tuvo la idea de decir, bueno, los docentes tienen que tener título para estar en el aula. Y a mí me parece bárbaro. Se tienen que recibir. ¿Hasta cuándo vamos a estar con gente que no tiene título de nada o se saca un certificado de alumno regular porque da 2 materias y después da clase? Y de esos casos tenemos en el distrito y tenemos en todos lados. Y yo siempre lo digo y lo critico. Pues yo soy un docente de carrera que estudié, me quemé las pestañas y creo que para estar frente a un aula hay que tener el título correspondiente. ¿Qué pasó? La realidad implicó que el 40% de los docentes que están en la provincia de Buenos Aires no tienen el título. Por lo tanto, los asesores dijeron, y gobernadora, va a tener que recular, como dice el paisano. Bueno, entonces se implementó un seguimiento por parte de los inspectores para aquellos que les faltaba recibirse. Bueno, eso se discontinuó. Si hubiese una política de Estado, hoy gobierna la provincia Axel Kicillof. Bueno, eso tendría que seguir implementándose. Como muchas medidas que toma este gobierno, si hubiese un cambio en educación, el otro gobierno las tiene que continuar. Entonces yo pienso que el grave problema es que no nos sentamos a decidir qué vamos a hacer con la educación, porque ¿sabes qué pasa, Jorge Pablo? El problema más grave nuestro va todavía más allá. Nosotros no tenemos en claro qué proyecto de país queremos. Porque puede haber matices entre unos y otros. Mayor libertad económica, menos libertad económica, mayor libertad de mercado versus más intervención del Estado, lo que vos quieras. Pero hay un rumbo. La Argentina camina hacia... Bueno, ¿está eso? No está. No está. Todavía seguimos discutiendo si la Argentina tiene que ser un país agropecuario o tiene que ser un país industrial o tiene que desarrollar qué. Y eso te da la pauta de cómo los gobiernos también discontinúan algo de que no se habla y que va de la mano de educación, que es qué pasa con ciencia y tecnología. Y vos lo que notás es esto.
O sea, no tenemos definida una política tecnológica y científica. Porque si vos tenés definido eso, vas a definir qué quieres hacer en educación. Entonces, te termino con esto. A mi entender, es el problema más serio. Todas las medidas que se toman son paliativos, son curitas. Sí, de coyuntura, ni siquiera algunas paliativas, porque no resuelven nada. No, pero por ahí yo te digo paliativo en el sentido de que calma, ¿no? Resuelve el problema en el momento, pero a largo plazo el resultado va a ser el mismo. O sea, mejor dicho, no va a haber resultado. Y te quiero decir algo con respecto a las pruebas de evaluación. A mí me ha tocado, cuando era director del colegio, que se lo evaluó. Bueno, y hay algo que yo le critico a las pruebas estandarizadas, son el tema de que el alumno conteste con el método del multiple choice. Yo pongo un enunciado, te doy 4 opciones, la B, la B. Bueno, eso va en contra de una educación que te enseña a pensar, reflexionar y argumentar. Porque o hago tatetí, suerte para mí, o más o menos me oriento. Entonces, por ejemplo, yo veía que a mis alumnos los evaluaban con eso en historia y yo jamás tomé una prueba de ese tipo, estandarizada. Lo que pasa que es una evaluación que se pone en una computadora, son millones, se corrige y automáticamente te saca la estadística. Ahora, ¿es la metodología de evaluación más adecuada? No, porque contradice lo que dice el diseño curricular. Digamos que estás en contra de la metodología, pero no de la evaluación. No, yo no estoy en contra de la evaluación, de la metodología sí. Incluso te diría más, la evaluación al no ser estandarizada también tendría que tener en cuenta los contextos que se evalúan. Entonces, teniendo en cuenta los contextos y no siendo estandarizada, yo estoy de acuerdo que se evalúe. A ver, yo creo que los docentes tendríamos que revalidar a cada X cantidad de tiempo nuestros conocimientos, estudiando. Yo, por ejemplo, soy profesor en historia. A los 40 años hice la licenciatura en educación. Hice un diploma superior de gestión en Flaxo e hice un diploma superior de historia argentina contemporánea en la Universidad de San Martín. Bueno, y ahora estoy haciendo algunas materias de la maestría, lo que pasa es que la maestría nunca se decide hacer virtual y me cuesta mucho el tema de ir a Buenos Aires, en costos y cansancio. Pero bueno, siempre estudié, pero porque yo quise. Nadie te lo exigió. Nadie lo exigió. Entonces, yo puedo ser titular y hago la plancha. No leo, no me preparo, no estudio. Entonces puedo llegar a encontrar, que lo he encontrado, una hoja amarilla, mirá que para que se ponga amarilla, con un cuestionario. Quiere decir que ese cuestionario se repitió durante 25 años de la misma forma. Entonces, ahí hay un problemita. Vos estás diciendo que un docente aplicó el mismo sistema durante 25 años, con las mismas preguntas, sí, y sin actualizar. Sí, una vez yo tuve una docente que la quise cambiar de curso y me dice, no, porque yo siempre di, no voy a dar el grado tampoco porque no quiero, siempre di clase en este grado. Digo, sí, pero usted no se recibió de maestra de tercer grado, de primer grado, de educación primaria. O sea que tiene que estar, no, pero yo siempre hice, hace 25 años que hago las mismas experiencias, las mismas cosas. Bueno, una cosa es tener 25, 30 años trabajando en educación y otra cosa es hacer 30 años lo mismo, en forma repetitiva. Yo tengo una anécdota de eso que me parece muy interesante. Una vez, referido a un tema agronómico, ¿no? Un ingeniero agrónomo dijo algo, yo era joven y me quedó grabado para toda la vida. Dijo, mucha gente dice que tiene 40 años de experiencia en hacer
algo y en realidad tiene 1 año de experiencia y 39 años repitiendo lo que aprendió en ese primer año de experiencia, ¿no? Y a mí me quedó grabado eso porque creo que se da exactamente, digamos, básicamente cuando alguien dice, a mí no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer porque yo lo sé, digo, es muy probable que esa persona sea el reflejo de ese expediente, de esa experiencia, y no de alguien que reconoce que, bueno, necesariamente necesita actualizarse. Quiero preguntarte, me interesa mucho cuál es tu opinión de los sindicatos docentes referidos a estos temas, sobre todo al tema de la formación y digamos, a la parte más conflictiva, digamos, de la educación. No tanto a la defensa del docente, creo que, digamos, yo soy partidario, me parece que los sindicatos son indispensables, digamos, es una herramienta del sistema democrático indispensable de defensa precisamente en cada rubro de los trabajadores de su rubro, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión de los sindicatos docentes? Bueno, coincido con vos que los sindicatos son importantes. Yo disiento a veces con las actitudes de algunos sindicatos que defienden situaciones que para mí son indefendibles y que muchas veces tienen que ver con resistirse a que se tomen medidas que apunten a erradicar cierta gente que hay en la educación que no le hace bien. A mí me parece que hay que defender al docente, pero defender justamente al docente que trabaja, que se esfuerza, que capacita. Y a veces uno ve, y yo estoy afiliado, aclaro, bueno, después de esto capaz que me echan, pero nada, no porque yo siempre dije lo que pienso. A veces no me ha gustado la defensa que pueden hacer los sindicatos de situaciones donde realmente el docente no tenía por qué ser defendido de ningún punto de vista. Entonces, defenderlo sí, pero fijarse a quién también. A veces los sindicatos han defendido la continuidad del docente laboralmente como provisional para no ir nuevamente a concurso, y eso yo no lo he visto bien. ¿Por qué? Porque si yo defiendo a uno que no tiene título de nada, que tenga continuidad, está dejando afuera a 3 que se recibieron el año pasado y no pueden ingresar porque este tiene continuidad. No, vos no tenés título, vos cesás a fin de año y el año que viene volvés a tomar siempre y cuando alguien que tenga título no haya tomado el curso. Y por ahí se han defendido ese tipo de cosas que me parece que no le hace bien a la educación. Entonces, me parece fundamental su existencia. Porque si no, tampoco nadie se acuerda, no se acuerdan de darle aumento a los docentes el Estado, pero tampoco se acuerdan de darle aumento a los docentes las entidades privadas. ¿No? Bueno, no sé, dueños de escuelas privadas, sean asociaciones comerciales o fundaciones, bueno, si el Estado da el aumento lo tengo que pagar. Y la pregunta sería, realmente, ¿no te tendrías que plantear si tus docentes hacen funcionar bien la escuela, darle un aumento? ¿Por qué esperar el del Estado? Y si el Estado no está presionado por los gremios, no aumenta los sueldos. Pero más allá de eso, creo que los gremios tienen que defender lo que son deberes también dentro del estatuto, más allá de la defensa de los derechos. Porque si no, bueno, a veces uno siente que terminan cayendo en la misma bolsa todos, ¿no? Entonces no sé, no me parece justo. Si yo estudié y tengo título, bueno, creo que tengo derecho a muchas cosas. Aquellos que están eternamente para dar 1 o 2 materias y buscar un certificado de alumno regular y estar dando clase eternamente sin título, no me parece. Ya saquemos la parte gremial, que lo tendrían que plantear,
no me parece ético hacer una cosa así. Pero bueno, nadie se operaría con alguien que no sea cirujano. ¿Y por qué en educación se permite lo que se permite? Una parte importante de las entrevistas a mí me parece que siempre es, digamos, todos los entrevistados trato de que traigan algunos libros como para recomendar y lecturas que por ahí le pueden interesar a los oyentes. Y has traído unos libros, Héctor, me gustaría que cuentes un poco qué son brevemente, digamos, y por qué trajiste estos libros. Sí, digamos, yo no pude traer todos, anoté acá en mi agenda los libros que estoy leyendo y bueno, y cuáles son de alguna manera los que más me interesan y por qué. Yo sigo leyendo historia, por ejemplo, me compré este libro, que es un libro antiguo, porque esto lo escribió Erich Fromm, que es de la escuela de Frankfurt, que es Obreros y Empleados en Vísperas del Tercer Reich. Que es un libro muy interesante, pero ¿por qué? Porque ahí encontramos algunas claves de cómo en ese momento una clase trabajadora fuerte, constituida, termina apoyando al nazismo. Y te dan unas claves interesantes de por qué hoy los sectores populares están apoyando a las extremas derechas, que podemos llamarlos neofascismo. Después que tengo acá, la reforma involuntaria, que es cómo una revolución religiosa secularizó a la sociedad. Es un libro muy interesante del Fondo de Cultura Económica que, habla, digamos, de cómo el mundo occidental se fue construyendo sobre la base de la racionalidad que le va imprimiendo la propia reforma religiosa, ¿no? la de Lutero en adelante. Pero los temas que más me interesan, yo les traje acá anotados algunos. Estoy viendo un libro de Forti que se llama Extrema Derecha 2.0. Me compré un libro de Sigal y Verón que se llama Perón o Muerte, que es un análisis de los discursos del peronismo. Y después de Eric Sadin, recomiendo, digamos, dos libros, ¿no? Uno que es el de La era del individuo tirano y la otra el que habla sobre la incidencia de la inteligencia artificial. Después, bueno, en novelas que me compré para este verano tengo, bueno, la de Saramago, la leí, Intermitencias de la Muerte, que la recomiendo porque Saramago me gusta mucho como autor. Después Gurnat, que recibió, es un egipcio radicado en Londres, que recibió, tanzano, que reside en Londres, sí, y recibió el premio Nobel en el año pasado, en el 21, que se llama La vida después. Y es toda una denuncia del sometimiento colonial, ¿no? De su propio pueblo, ¿no? Fundamentalmente en manos de alemanes y franceses. Después el de Alconadamón, que es más conocido, fue muy publicitado por La Nación, que es La ciudad de las ranas, que es, digamos, esta disputa entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata, entre Rocha y Roca, una época que me gusta mucho, que es la generación del 80. Después que ese sí lo leí, el libro de Goldstein, Poder Evangélico. Uno que me compré ahora, que se llama de Bifo Berardi, La fábrica de la infelicidad, y de Jung-Chul Han, que es un filósofo coreano, surcoreano, que me interesa mucho, que leí varios libros de él, pero lo compré el otro día, lo tengo que leer, se llama Capitalismo y Pulsión de Muerte. Para resumir, ¿por qué me interesan estos temas? Porque me interesa descifrar de alguna manera hacia dónde vamos. Y acá tenemos tres grandes ejes o problemáticas que tienen que ver con lo que va a pasar en la política. Me preocupa el crecimiento de las extremas derechas porque me preocupa el crecimiento de la intolerancia. Me preocupa la asociación, no en contra de ninguna religión, aclaro, sino de la asociación entre
religiones y política, porque eso lleva al fanatismo. Este libro, Cruzados, ¿no? Cruzados de Dios, este libro muestra la violencia y la virulencia del racismo blanco en Estados Unidos asociado a determinadas iglesias evangélicas, entre las que está Trump, el Partido Republicano. Y bueno, me parece que nos debemos un debate profundo como sociedad para saber qué nos pasa, para saber qué es, hacia dónde vamos, porque si no podemos caer en una espiral de violencia de consecuencias imprevisibles. Ahora, ¿vos no crees que el otro día lo charlamos esto? Estos neofascismos, estos nuevos neofascismos que están apareciendo, que se pueden reflejar en el caso de Trump o en el caso de Bolsonaro, que puntualmente perdieron las elecciones. Sí. Digamos, yo te decía el otro día que me parece más que lo que hay es que están perdiendo los oficialismos en algún aspecto, más que hay un vuelco hacia ese lugar, independientemente de que comparto lo que vos planteás, pero digo, bueno, Trump perdió en Estados Unidos la elección y Bolsonaro acaba de perder su elección en Brasil, donde quiero decir que las sociedades, digamos, no pareciera que, si bien por supuesto que tienen sus adeptos, obviamente, ¿no? Pero no pareciera que estuvieran yendo hacia esos lugares, sino que, me parece a mí, ¿no? Lo que está ocurriendo es que están perdiendo los oficialismos. Más que... Sí, pierden los oficialismos porque la gente le pasa factura, para decirlo. Pero no están pudiendo, nadie está, ni la derecha ni la izquierda está pudiendo resolver los problemas de la sociedad. Pero me alarma que Biden ganó por muy poco y Lula ganó por muy poco. Entonces tenemos prácticamente 49% de la sociedad brasileña que ha aceptado las barbaridades de Bolsonaro. Uno puede estar de acuerdo, no, pero Bolsonaro ha dicho cosas... Bueno, pero ahí podría haber una combinación entre la gente que acepta a Bolsonaro y aquellos que no están dispuestos a votar a Lula, por ejemplo, ¿no? Digo, seguramente debe haber una combinación de eso, como en el voto de Lula, digamos, ningún voto me parece que es tan extremo, va desde un fanatismo hasta una cuestión, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo hasta por ahí nomás, porque si vos no lo querés a Lula, es cierto lo que vos decís, podés votar otras opciones intermedias, aunque no te gusten tampoco, o podés votar en blanco. El problema es que vos le estás dando un poder a ese sector político que me resulta preocupante, como también es increíble el poder que tienen los medios, es increíble el poder que tiene, digamos, Internet, las redes, para generar en la gente actitudes donde por primera vez en la historia mucha gente vota en contra de sus propios intereses. Sí, no sé si por primera vez en la historia. Yo eso bueno, pero hoy quizás más que nunca. Acepto eso, pero quizás más que nunca. Y sí, lo que te voy a decir es esto. Y acá volvemos al tema de la educación. Si la educación funcionara bien, este tipo de situaciones estarían atemperadas. Pero al no haber resortes suficientes, anticuerpos, se exacerba. Entonces la gente no tiene capacidad de análisis y termina siendo llevada como dice Saramago, hay como una masa que te lleva, y algunos se rebela, ¿no? Trata de rebelarse contra eso, pero la masa te arrastra. Yo creo que hoy está pasando esto. Y también, no sé si a los sectores políticos les interesa que la educación sea de calidad, porque cuanto más formación de calidad tenga un ciudadano, más poder de resistencia va a tener a determinadas medidas. Sí, o de tomar decisiones sin influencias externas, ¿no? Bueno, no vamos a tener tiempo, pero por ahí cerrar quizás con esto. Las democracias corren peligro. Real. Porque si los pueblos realmente votaran o defendieran sus derechos, pondrían en problemas a un sistema.
un sistema mundo. Y yo creo que este sistema mundo está estructurado de tal forma, y esto es a través de la guerra cultural, para que las democracias funcionen, pero más en la formalidad que en la realidad. Por lo tanto, si esto no funcionara y los pueblos votan en función de la defensa de sus intereses, las democracias correrían peligros. Quiero decir con esto, podemos volver a tiempos de autoritarismo. No digo en la forma de las antiguas dictaduras militares, pero sí de gobiernos con características autoritarias. Yo creo que hay un modelo que se quiere imponer sea como sea. Si la democracia es funcional, fenómeno. Pero si no es funcional, no es. O sea, la idea de Fukuyama no está funcionando. El fin de la historia digamos, y el mercado y la democracia viviendo armónicamente. Entonces, me preocupan estas cosas, por eso también todo este tipo de lectura, ¿no? Y hacia dónde vamos con la robótica, la inteligencia artificial, la deshumanización grave y radical que estamos viviendo. No sé, esos son temas. Bien. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Héctor, agradecerte. ¿Y estuviste cómodo? Sí, se podría seguir hablando más, pero no me dejaron. Bueno, no me dejaron. No. Bueno, Héctor, muchas gracias por tu presencia. Creo que igual es un programa largo, creo que es de los más largos que hemos grabado. Seguramente da para que podemos en alguna otra oportunidad hablar de... Sí, por ahí de esto que no pudimos hablar mucho, que es sobre esta ampliar cultura, la agenda, ¿no? en estos temas. Así que te agradezco enormemente la presencia. Para nosotros ha sido un gusto tenerte acá. Y no quedarán... Seguramente tendremos alguna otra oportunidad más adelante. Sí, cuando quieran, yo no tengo ningún problema, y agradecerte a vos la oportunidad de poder darme la palabra. A mí no me molesta para nada. Mientras yo creo en estas cosas, ¿no? En lo que vos hacés, en este tipo de programas, porque hay gente que lo va a escuchar y le llega, y yo siempre digo, de repente haces clic en algunas cosas, entonces creo que es útil, es interesante. Esa es la idea es que este programa sirva por ahí para ayudarnos a reflexionar. Así que hasta acá hemos llegado con este nuevo diálogo de biblioteca. Muchas gracias a todos, gracias Daniel, gracias a Yelén, como siempre, por el trabajo. Y nos estaremos encontrando en un próximo programa en algún momento. Muchas gracias.